Hola, ¿qué tal? Hoy 2 de noviembre, desde tempranas horas, miles de nicaragüenses se han acercado a los distintos cementerios de Nicaragua. Hoy vamos a recorrer el Cementerio General de Managua. Hablaremos un poco de la historia, la tradición principalmente de este día. Allá te mira. Tenita con una Esto se llama sisa. Sí. Aquí está bien. El agua, la brisa, la licor. Vamos a ver el ambiente que se vive todos los años. Se dice que son más de 700,000 nicaragüenses que visitan estos lugares para enflorar la tumba del finado, como se le conoce popularmente en los pueblos de Nicaragua. Y pues claro, el 2 de noviembre es conocido también como el Día de los Muertos. En el mundo de la religión católica, así se conoce como el Día de los Difuntos. Actualmente la conmemoración tiene por regla visitar las tumbas de sus familiares fallecidos. Este día se le hace arreglos a la tumba, se le da una lavadita a las bóvedas, una pasadita de pintura, si tiene jardín se le hace un recorte de maleza y si es sellada se le llevan flores. Según el decreto del Ministerio del Trabajo en este 2022, hoy es asueto a cuenta de vacaciones para los trabajadores del Estado. En el caso de los empleadores y trabajadores privados, se ajusta al acuerdo realizado entre ambas partes. En este caso, algunas empresas privadas les dan mediodía al trabajador para que visiten el Camposanto y así pasar un rato con los seres queridos que han terminado su vida terrenal y bueno, ya no están con nosotros. Lleve las flores, precio barata, las flores. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos a compartir el link de este video en todas tus redes sociales y déjanos saber tus comentarios. Hay arreglos así, de girasoles, hay solidario, hay ginger, hay hierbera, girasoles y la margarita que se saca más y los moñitos de todo precio. Hay de a 20, hay de a 50, hay de todo precio los moñitos. En las afueras de los cementerios siempre están los vendedores ambulantes y también los vendedores establecidos, los comerciantes que ofrecen gran cantidad de arreglos florales para esta ocasión, que es aprovechada por las familias que acuden a vestir a sus deudos en los diferentes cementerios de Nicaragua. 8, 10, 12, 14. Aquí encuentran de toda variedad de flores, girasoles, disciplinas, gladiolas, crisantemo de varios colores, también la flor que se le conoce como mexicana, botones, margarita, jazmín, albahaca, lirios y veraneras, también mallito, patita de paloma, coludos y zacuanjoches. Todo esto viene desde la ciudad de las flores Masaya, que ahí es la cuna de las flores. Asimismo, si usted quiere adornar y poner 2 jarrones para flores, más una lápida pequeña con dedicatoria en la cruz, le cuesta 1,500 córdobas. Todo esto elaborado con varilla de hierro, cemento y arena, pero con material de mármol ya es otro precio. El precio sube a 6,000 córdobas.
esta fecha del 2 de noviembre trabajar con la muerte es un negocio. Canciones tradicionales y cristianas son las más pedidas entre las cruces y entre las lápidas a los mariachis que llegan al cementerio a cantar, y quienes cobran la serenata desde $50 el set de canciones hasta $150 la hora. ¿Qué tradiciones aún se conservan en algunos municipios para esta fecha? Veamos. Llegan toda la familia desde temprano al cementerio. Pasan todo el día ahí, limpian las tumbas, le dan un toque de pintura, las enfloran, llevan sus comidas para comer en el almuerzo a la orilla de la tumba y por la tarde rezan oraciones por el alma del difunto. En León, tanto en el barrio de Sutiaba como en el cementerio de Guadalupe, es característico a la entrada del cementerio la venta de los buñuelos de viento y piedra. Los buñuelos de piedra son más grandes y más compactos, y los buñuelos de aire son suaves y pequeños. Estamos hablando de proporción del uno con el otro. Y también llevan bebidas como el tibio y el café. Del mismo modo, en algunos pueblos los familiares del muerto mantienen una tradición de elaborar un altar en el aposento adornado con velas encendidas. Le colocan figuras o estampas religiosas como el corazón de Jesús, con flores frescas, y en algunos casos hasta la foto del finado. Asimismo, ponen un vaso de agua servido en la mesa para el alma sedienta del fallecido, que se cree pues que llega a la casa para acompañarlo ese día especial de espiritualidad. Estos altares tienen carácter permanente. Oye. Esta y otras tradiciones aún se conservan en los pueblos de Nicaragua. El 2 de noviembre fue establecido como Día de los Difuntos para la conmemoración religiosa por el Papa Gregorio IV en el siglo IX, pero nuestros aborígenes ya guardaban el 9º mes para sus muertos. Para nosotros el 2 de noviembre es una cosa muy importante, ¿no? Para venir a ver a sus deudos, Sí, hacerles una visita una visita. y quedarnos conformes pues, porque los venimos a ver. Decir que porque están ya muertos, no, siempre nos acordamos que aquí en el corazón los debemos de tener. Que ellos dieron en su momento todo por nosotros. Eso no se pide nunca nada, porque sus padres fueron los únicos Así es. que nos dieron la vida, nos dieron estudio al que quiso estudiar, al que no, pues ni modo, se quedó burro, pero Sí. siempre y cuando nos dieron la vida para tener una vida bien buena y ser amable con las personas o tener un carácter más o menos afable. Lo que somos hoy. Sí, ellos nos dieron toda esa educación. Correcto, nos dieron Mire, la vida y para tener eso. me gusta algo y me llamó la atención que usted anda con sus nietas, Ah, le ya. está transmitiendo eso, porque a veces pasa de que, por ejemplo, como no conocía a mi abuelita, entonces No, claro. eso me gusta. Ella conoció todavía a la abuelita, pero a los abuelos no, porque aquí están enterrados todos. Sí, Pero a la abuelita ya la conocieron. Pero siempre la traigo para que también den un recuerdo. Cuando yo me muera, que ya estoy cerca, porque ya tengo 80 abriles, pues que vengan ellas a verme tan siquiera. ok, me gusta eso. Mucho gusto, caballero. Bueno, amigo. En el año 2004 se cerró oficialmente porque el Camposanto se encuentra saturado y ya no hay espacio para nuevos deudos. Este cementerio es de 39 manzanas y es uno de los más grandes de la capital. En él descansan más de 1 millón de nicaragüenses en 160,000 lotes. Recuerda compartir el link de este video en todas tus redes sociales. Déjanos saber tus comentarios. No dudes que estoy respondiendo todo. Soy Danilo Parajón. Nos vemos en el próximo video. Ya fue.
saben. La gente ni kita con Chile. No ayuda.